Pasaba cerca de la casa de mi yerno Roberto y decidí hacer una parada rápida para ver cómo estaba. Al acercarme vi el coche de mi esposa estacionado junto a la reja, un BMW negro brillante que en teoría debería estar en nuestro garaje. El corazón me dio un vuelco. Algo no andaba bien. Me acerqué en silencio a la ventana, cuidando de no hacer ruido. Lo que escuché dentro me dejó helado. En cuanto ese viejo firme los papeles, tendremos todo lo que planeamos, dijo una voz femenina. Era Carmen. Su tono entró por la ventana como veneno por las venas. Me quedé en el coche paralizado justo frente a la casa de Patricia, mi hija. Las llaves seguían en el encendido. 5 minutos antes le había llamado para hacerle una sorpresa. Quería invitarla a cenar. Papá, no estoy en casa, me dijo alegremente. Pero Roberto está ahí trabajando en unos papeles. Y ahí estaba el BMW de Carmen, como si nada estacionado en la entrada. Apagué el motor y con las piernas temblorosas me acerqué a la ventana. A través de una rendija en la cortina vi todo claramente. Mi esposa, con quien compartí 28 años de matrimonio, estaba cómodamente recostada en el sofá, como si fuera la dueña de casa. Y mi yerno, con esa sonrisa arrogante que siempre me molestó, apoyado contra el estante de libros. Todo va según el tiempo previsto, dijo él. En julio presentamos la demanda, alegamos diferencias irreconciliables. Según las nuevas leyes de la provincia de Córdoba, Carmen recibiría la mitad de todos los bienes acumulados durante el matrimonio, más una pensión alimentaria vitalicia. Ella soltó una risa aguda, ese mismo tono que hace años me parecía encantador. Solo la empresa de ingeniería vale unos 15 millones, añadió. Más la casa, el terreno, las inversiones. Son casi 18 millones en total. Me temblaban las manos. Saqué el celular y comencé a grabar justo cuando Roberto seguía su clase de Derecho. Lo mejor es que él confía ciegamente. No tiene idea de que ya tenemos todo calculado. Extractos bancarios, escrituras, tasación del negocio, todo copiado. Él mismo nos dio las llaves de su imperio. 2 años fingiendo ser una esposa entregada, dijo Carmen mirándose las uñas, escuchando sus historias aburridas sobre proyectos, haciendo como que me importaban las nóminas de sus empleados. Dios mío, suspiró. Ese hombre todavía cree que lo amo. Un crujido bajo mi pie, una rama dentro de la casa. Ambos callaron de golpe y giraron hacia la ventana como ciervos que escuchan un disparo. Me pegué a la pared de ladrillo, el corazón latiendo con fuerza, las palmas sudadas, aunque afuera hacía frío. ¿Oíste eso?, preguntó Carmen alarmada. Seguro fue el gato del vecino, respondió Roberto. Te haces la cabeza por todo. En tu lugar también me preocuparía. ¿Y si Eduardo lo sabe todo? No lo sabe, se rió él. Aunque se lo digamos en la cara, no va a entender. Para octubre ya estarás divorciada, con plata y haciendo lo que quieras, con quien quieras, agregó. Me obligué a no moverme. El celular seguía grabando. Cada palabra quedaba registrada. 15 minutos después volví al coche, pero ya todo era distinto. 28 años de matrimonio reducidos a un plan jurídico frío y despiadado entre mi esposa y mi yerno. Esa carpeta amarilla sobre la mesa me perseguía mentalmente, meses de recolección de datos, de estrategias escondidas, mientras yo trabajaba 16 horas al día para sostener todo. Me senté frente al volante mirando las manos con las que levanté ese negocio desde cero, con las que llevé a Carmen al altar cuando su padre se negó a asistir a la boda. Y en mi cabeza resonaban sus palabras. Él realmente cree que lo amo. Y sí, lo creía. Hasta hoy. La puerta de la casa se abrió justo cuando me estiraba para tomar las llaves del encendido. Primero salió Carmen, su bolso colgando del hombro con un balanceo despreocupado, como si fuera un día cualquiera. Detrás de ella apareció Roberto, acomodándose el nudo de la corbata con la actitud altiva de un abogado seguro de sí mismo. No esperaban verme. La sorpresa en la cara de Carmen fue como una bofetada en plena cara. Su voz se tensó al verme. Eduardo, ¿qué haces acá? Hice un esfuerzo por mantener la calma, aunque por dentro todo se derrumbaba. Pasé a revisar una obra cerca de aquí. Mentí con serenidad mientras salía del coche. Decidí pasar a saludar a Patricia. Roberto dio un paso inmediato hacia Carmen,
instintivamente, colocándose delante de ella como si fuera su protector legal. Me observó fijamente, escudriñando mi rostro en busca de grietas en mi historia. Carmen se apresuró a decir que Patricia no estaba. Yo estaba ayudando a Roberto con unos documentos para un cliente. Lo dijo con una naturalidad que dolía, como si llevara años ensayándolo. Cuántas mentiras como esa me habría tragado sin dudar. Asentí con neutralidad. Le recordé a Carmen que me había dicho en la mañana que tenía que quedarse hasta tarde por una presentación. Un instante de pánico cruzó su rostro. Me dolía la cabeza y salí antes, balbuceó. «Qué pena», respondí. «Bueno, Roberto seguro tiene mucho trabajo. Tema complicado, ¿no? División de bienes». Él respondió automáticamente como si su cerebro estuviera en piloto automático, pero inmediatamente se corrigió. «De un cliente». Si todo a mi alrededor no se estuviera viniendo abajo, me habría reído por lo patético de la escena. Carmen me preguntó si llevaba mucho ahí. «Acabo de llegar», respondí mirando a ambos con una sonrisa forzada. «¿Por qué?» Ella sonrió tensamente. «Te ves tenso». Era irónico. La mujer que llevaba meses planificando mi ruina financiera, preguntando si me sentía bien. Tuve que contener la risa. «Todo bien, solo un día largo. Ya sabes cómo es esto». Le hice un gesto a Roberto como disculpándome por interrumpir. «No te quito más tiempo». Él contestó que ya estaban terminando y le puso la mano a Carmen en la espalda baja con una familiaridad que me revolvió el estómago. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Desde cuándo éramos 3 en este matrimonio? Me giré hacia el coche, saqué el celular y lo miré como si revisara un mensaje. Noté cómo Roberto no apartó la vista del teléfono. «Bueno, me voy, que la cena no se hace sola». Carmen me respondió: «Ya casi termino aquí, no te preocupes». Mientras me subía al coche, fingí que recordaba algo. «Ah, cierto, Carmen, te llamaron de la clínica. Querían mover tu cita de control, algo del horario que no cuadra con tu trabajo». En su rostro se reflejó un segundo de desconcierto absoluto, como si el alma se le hubiera congelado. «Seguro fue un error», murmuró. «Yo llamo». «Claro, pasa a veces». Arranqué el coche y salí del patio. Por el retrovisor los vi quedar separados, inmóviles. Luego se acercaron uno al otro rápidamente y comenzaron a hablar entre susurros. Ese triángulo de traición ya no era una sospecha, era una realidad. Sabían, o al menos intuían que yo había visto algo, pero lo que no sabían era que tenía 43 minutos de grabación en mi teléfono, un audio nítido, claro, legal, y eso lo cambiaba todo. Me incorporé al tráfico, las manos en el volante ya no me temblaban, la conmoción comenzaba a desvanecerse y en su lugar llegaba una frialdad lúcida. Ellos creían que estaban jugando ajedrez con un ciego. Pronto iban a darse cuenta de lo equivocados que estaban. El camino de 15 minutos hasta casa se me pasó en blanco. Semáforos, rotondas, autos, todo mecánico. El auto giró solo por la rotonda que daba a nuestra calle residencial, pasando frente a los jardines que cuidaba un jardinero que yo nunca contraté, porque Carmen decía no tener tiempo. Pasé junto a la fuente que ella mandó instalar para nuestro aniversario y allí estaba, la casa que construí con mis propias manos en 1992. Cada viga, cada ladrillo, cada plano era una declaración de amor para una mujer que ahora quería arrebatarme todo. Me bajé y sentí el silencio, no uno tranquilo, sino un vacío que dolía. Antes Carmen llenaba ese hogar con sus comentarios sobre los vecinos, sus quejas por el café del bar que no estaba a su gusto, sus comentarios sobre precios en la feria, y yo me pregunté cuántas de esas cosas eran genuinas y cuántas parte de una farsa. Sobre la chimenea aún colgaba nuestra fotografía de bodas. 12 de febrero de 1994. Carmen con un vestido marfil que brillaba bajo la luz tenue del salón de eventos, una sonrisa radiante, juvenil. Yo, en un traje alquilado, parado a su lado, con cara de desconcierto, pero realmente feliz. Ella tenía entonces 24 años. Trabajaba de secretaria en una oficina de clientes nuestros en una calle comercial de la ciudad. Yo tenía 39 y apenas mi empresa de ingeniería empezaba a estabilizarse después de 12 años de trabajo sin descanso. Nos conocimos en un brindis de Año Nuevo mientras yo renovaba su oficina.
Ella se reía de mis chistes malos sobre concreto y estructuras y yo, sin entender muy bien si ese interés era real, igual me lancé. La invité a cenar y aceptó tan rápido que pensé que me había estado esperando. Esa primera cena en un restaurante italiano terminó a medianoche hablando de sueños, de mi deseo de no solo construir edificios, sino hogares donde la gente se sintiera en paz. Ella me miró con esos ojos grandes y dijo: «Tú no construyes casas, tú creas refugios para familias». 8 meses después le propuse matrimonio. Sobre la mesa de la cocina, entre facturas y papeles, había una tarjeta que decía: «Nuestro último aniversario, 28 años». El mismo trazo azul, ordenado y prolijo que reconocería en cualquier parte. «Querido esposo, gracias por cumplir todos mis sueños. A otros 28 años de felicidad. Con amor, Carmen». Aquella palabra amor ahora sonaba hueca como una burla. Entré a la sala y me detuve frente a los estantes llenos de fotos de nuestra hija Patricia cuando era niña. Yo mismo había tomado esas fotos, muchas durante el embarazo de Carmen. El 15 de agosto de 1996 nació nuestra hija. Pequeñita, arrugada, llorando fuerte, pero para nosotros un milagro. Carmen la sostenía en brazos y parecía nacida para ser madre. Aquellos primeros años fueron los mejores. Carmen se entregó por completo. Reuniones escolares, actividades extracurriculares, cumpleaños con payasos y pasteles personalizados. Documentaba todo con su cámara. «Eres el mejor papá del mundo», me dijo el día que Patricia recibió su diploma del colegio. Lloraba mientras veía a nuestra hija subir por el certificado. «Todo lo que logres será gracias a ti», dijo. «No a nosotros, a mí». Ya en ese entonces habían empezado las grietas. Me dejé caer en el sillón, ese mismo que Carmen siempre detestó por ser feo y que, según ella, arruinaba el ambiente de sala. Me vino todo encima como una ola. El crucero aniversario por el Caribe, donde ella se emocionó viendo ballenas y glaciares, la graduación de Patricia en la universidad, donde los dos lloramos, las navidades llenas de luces, adornos y caos feliz. Y luego el cambio, cuando el gracias por cuidarnos se transformó en nos merecemos más. De pronto los regalos se volvieron obligaciones y la gratitud exigencia. La grabación de audio volvió a mi mente. 28 años fingiendo ser una esposa devota, decía su voz. Carmen no me amaba desde hacía mucho. Tal vez nunca lo hizo. Cada gesto de cariño, cada aniversario celebrado, cada te amo en la penumbra era estrategia, no emoción, cálculo, para que yo trabajara, ganara más, construyera su palacio. Aquello no había sido amor, había sido una inversión. Y ahora lo quería todo. La rabia no era lo que me dominaba, era una frialdad meticulosa, quirúrgica. Carmen pensaba que estaba jugando a largo plazo, que había diseñado un plan infalible para quedarse con todo y marcharse sin ruido. Pero ella no sabía con quién estaba casada. No sabía que yo fui quien construyó López Ingeniería desde cero con un vehículo viejo y una caja de herramientas, que durante décadas firmé contratos con municipios, manejé equipos, negocié en mesas con personas mucho más duras que ella. Era hora de pensar con cabeza, de entender en qué momento todo comenzó a ir mal. Y la respuesta fue inmediata. 2021, el año que ganamos la licitación para construir el nuevo centro comercial. 55 millones en 3 años. El contrato más grande de la historia de la empresa. Aquella noche llegué a casa pensando que brindaríamos con champán, que habría abrazos y orgullo, pero Carmen estaba sentada frente a una revista de bienes raíces, calculadora en mano. «Ya podemos comprar la casa en la calle Belgrano», dijo sin mirarme. «La que tiene la entrada redonda, la pileta. Los Martínez piden 5,2 millones». Ni una palabra sobre mi logro, ni un bien hecho. Solo una pregunta: ¿qué ganaba ella con eso? Le dije que ni siquiera habíamos firmado el contrato aún, que faltaban proyectos, permisos, personal, pero ella respondió sin dudar. «La ciudad está obligada a pagar. El dinero está garantizado». Discutimos por horas. Tenía todo anotado hasta el último centavo. Casa, membresía al club, viajes, autos, todo en primera persona. Yo, no nosotros. En ese momento debí notar la diferencia, pero estaba demasiado ocupado cuadrando números como para prestar atención al lenguaje. En 2022,
sus exigencias se volvieron más constantes. Ya no era una casa en Belgrano o un viaje especial. Ahora el club privado se volvió indispensable, sobre todo cuando los Rodríguez fueron admitidos. Nuestra casa de campo junto al río se convirtió en motivo de burla, una vergüenza comparada con las casas donde veraneaban los García. Carmen empezó a lanzar indirectas con veneno disfrazado. Otros esposos sí saben cómo hacer feliz a una mujer, soltó una noche mientras cortaba el salmón. Cuando la intimidad desapareció, casi ni lo noté. Pensé que era la edad, el estrés, cosas normales después de tantos años. Luego vino lo de las habitaciones separadas, supuestamente por mis ronquidos. Llevábamos más de 2 décadas durmiendo juntos sin quejarse, pero de pronto ya no podía soportarlo. Las conversaciones en la cena se convirtieron en monólogos sobre compras, vecinos, el coche que tal amiga recibió sin motivo alguno, porque su marido la valora, porque ella sacrificó su carrera por el matrimonio. Esa frase se quedó grabada como un martillo. Sacrificio. Ella que vivía en una casa construida con mi sudor, en un hogar sostenido por mi trabajo constante. Lo de Roberto comenzó a parecerme raro tras el matrimonio de Patricia. Fue en octubre de 2023 cuando Carmen empezó a hacer preguntas inusuales sobre derechos en divorcios. Imagina que una amiga quiere separarse y el marido oculta bienes, me decía con fingida inocencia. Luego vinieron las llamadas que tomaba desde otras habitaciones, supuestamente de su club de lectura o junta de beneficencia. ¿Cuántas llamadas realmente eran sobre libros? Lo volví a escuchar todo. La grabación, la risa de Carmen diciendo que llevaba 28 años actuando de esposa, los cuestionamientos constantes sobre mi empresa, su insistencia en tener cuentas conjuntas, aunque manejaba tarjetas separadas y transferencias a escondidas. Mientras yo construía nuestro futuro, ella se encargaba de medir cuánto de eso podía quitarme sin dejar rastro, pero cometió un error. Olvidó con quién vivía. Me levanté del sillón y fui derecho al estudio, el corazón de mi trabajo, donde estaban archivados 37 años de contratos, informes, balances, permisos, todo lo que ella creía haber escaneado sin que me diera cuenta. Pero lo verdaderamente valioso no estaba allí. Saqué el celular y busqué entre los contactos el nombre que sabía me devolvería el control. Sebastián Herrera, mi contador, mi amigo y el único que conocía las estructuras legales que había creado años atrás. Perfectamente legales, pero imposibles de detectar para alguien como Carmen. Era hora de hacer esa llamada que lo cambiaría todo. 3 días de trabajo metódico convirtieron mi estudio en un verdadero centro de operaciones. 2 laptops abiertas sobre el escritorio de roble que construí con mis propias manos hace más de una década. En las pantallas, cuentas bancarias, bases legales, documentos de propiedad. Las hojas de mis libretas amarillas cubrían la superficie con columnas de activos, cronologías, puntos débiles, herramientas de presión. Me afeité con cuidado. Me puse el traje azul marino que Carmen siempre decía que me hacía ver respetable y los lentes de lectura que ella decía que me daban seriedad. Es curioso cómo el shock de una traición puede convertirse en frialdad calculada cuando llevas 37 años dirigiendo un negocio y lidiando con burócratas. Sebastián fue más útil de lo que imaginé. Aquellas estructuras fiscales que ideamos juntos para optimizar los impuestos ahora eran una fortaleza invisible para Carmen. Ella creía estar hurgando en la fachada cuando en realidad el oro seguía guardado en el subsuelo, pero ella tampoco perdió el tiempo. Revisé sus movimientos bancarios y ahí estaba, más de 52,000 pesos transferidos en 8 meses a una cuenta de ahorro compartida, cuyo titular era, claro, Roberto. O sea, no solo era su amante y cómplice legal, también su socio financiero. Almuerzos en el club Los Ceibos por cifras escandalosas, sesiones de spa, compras de lujo que coincidían con sus reuniones de club de lectura. Cada gasto era una pista, una señal de alguien que preparaba su nueva vida. Como esa cartera de diseñador que costaba más de 150,000 pesos, comprada el mismo día que en la mañana se quejaba de que el salmón en el súper estaba carísimo. Roberto, por su parte, no estaba en mejor situación. Mis conocidos del mundo de la ingeniería me contaron que estaba hasta el cuello de deudas. Debía más de 200,000 en créditos estudiantiles y el alquiler de su oficina, que era solo para aparentar, costaba más de 320,000 al mes. Se vendía como un abogado exitoso, pero sus proveedores ya lo tenían fichado. Ese tipo vive como si tuviera un banco detrás,
me dijo un viejo colega. Resulta que debía más de 2,5 millones a contratistas. Todos recibieron promesas, pero nunca pagos. Incluso la Asociación de Abogados tenía 2 denuncias éticas contra él relacionadas con manejos financieros irregulares. Aunque fueron desestimadas, el simple hecho de tenerlas en el historial era una mancha, y en el ámbito legal una mancha de esas no se borra fácil. Me recosté en la silla y observé el mapa de pruebas. Carmen y Roberto me habían subestimado. Creyeron ver a un hombre ocupado, distraído, demasiado cansado para notar lo que pasaba. Pero olvidaron que fui yo quien levantó López Ingeniería desde el barro, que empecé con un coche viejo y una caja de herramientas, que sabía bien cómo protegerme. Entonces sonó el teléfono. El nombre que apareció en pantalla me hizo tensar el cuerpo. Patricia. Hola, hija. ¿Cómo va todo? Su voz sonaba cuidadosa, casi terapéutica. Papá, ¿estás bien? Quería preguntarte. ¿Todo está bien entre vos y mamá? Apreté el celular. ¿Cuánto sabía? ¿Qué había notado? Me hice el desentendido. ¿Por qué lo decís? Ella dudó. No sé. Mamá anda muy alterada con temas de dinero, aunque tu empresa está bien, ¿no? Y Roberto empezó a preguntarme cosas raras. ¿Cómo se estructura tu negocio? ¿Quién controla qué? Me dio mala espina. Mi hija, psicóloga, ya había olido el peligro. Le dije que quizás solo era curiosidad, que tal vez su madre estaba preocupada por su estabilidad. Puede ser, murmuró. Pero si pasa algo serio, ¿me vas a contar? Esa pregunta me atravesó. Decirle que su madre y su esposo estaban conspirando para destruirme, que vivía en medio de una mentira. Claro, hijita, te lo prometo. Colgamos. Me quedé mirando el teléfono. Si Roberto estaba usando a mi hija como fuente, entonces el complot era más profundo de lo que imaginaba. Era hora de darles exactamente la información que querían, pero a mi manera. Ese mismo día recibí una llamada en la línea segura que tenía con mi contadora de confianza, Elena Morales, con quien llevaba más de una década trabajando. Su voz, precisa como siempre, sonó con firmeza. Eduardo, ya tenemos listos los documentos para la protección de activos. Cuando mencionaste que querías reestructurar todo, revisé de nuevo las opciones. Encontré una solución muy sólida. Hizo una pausa. El silencio colgó como una confirmación tácita de que ella entendía lo que no se decía. Estoy en lo cierto al pensar que esto no es por herencia. Sí, Elena, respondí con calma. Es más complicado. Entiendo. Las amenazas que vienen de adentro de casa son las más delicadas. Ya he ayudado a otros clientes con situaciones similares. Sé exactamente qué hacer. Antes del mediodía estará todo registrado. A partir de ahora, nadie podrá tocar ni un centavo sin dejar rastro legal. A las 10 en punto ya estaba sentado en la sala de reuniones del banco frente a Marcos Vega, el gerente regional y viejo compañero mío en los torneos de golf. El ambiente era impecable, café recién hecho, muebles lustrados, clima de negocios. Le pasé una carpeta gruesa y le dije, necesito un bloqueo preventivo de todos los accesos a las cuentas conjuntas, incluidas las tarjetas y líneas de crédito familiares. Todo debe congelarse hasta que se verifique la identidad de los titulares. Él arqueó una ceja. ¿Toda la estructura? Toda, sin excepción. ¿Puedo saber por qué? Me limité a sonreír con discreción. No es necesario. Firmé los papeles y en menos de una hora todos los involucrados recibirían notificaciones. Nadie podría mover un peso sin presentarse personalmente en la sucursal con documento y firma verificada. A las 11:47, el sistema de seguridad bloqueó todos los accesos. A las 12:03, una transacción fue rechazada. Justo en ese momento revisaba el presupuesto para una obra en las afueras de Mendoza. A las 12:50 entró la primera llamada. Era Carmen. Eduardo, ¿sabes qué está pasando con nuestras cuentas? Intenté pagar en el club y me rebotó la tarjeta. Llamé al banco y me dicen que todo está bloqueado. ¿Vos sabés algo? Ni una palabra sobre la cuenta con Roberto, ni mención de los 52,000 que transfirió, ni una pizca de confesión.
Solo sorpresa fingida. ¿Bloqueadas? Qué raro. ¿Qué te dijeron? Que hay que verificar identidad y presentarse en persona. Es un papelón. Estaba con Mónica, la esposa del intendente, y no pude pagar el almuerzo. Me querés matar de la vergüenza, Eduardo. Su preocupación no era el complot desbaratado, sino el bochorno social. La conocía demasiado bien. Voy a llamar a Marcos, le dije. Seguro fue una confusión. No llamé. Fui a la obra a respirar cemento, a hablar con obreros, a ver planos, a estar con la gente que me respetaba por lo que hacía. El teléfono no dejó de sonar en toda la tarde. A las 1:47, otro mensaje de Carmen. Todavía no puedo acceder a la banca online. Es una broma. A las 2:23, la secretaria de Vega dice que está ocupado todo el día. Podés hablar vos. A las 3:15, hasta la tarjeta adicional está bloqueada. Me dejaste como una indigente. ¿Qué está pasando? Cada mensaje me daba una especie de alivio sombrío. Durante 28 años le ofrecí seguridad financiera absoluta y ahora por primera vez sentía lo que era estar sin poder económico. No por venganza, sino por justicia. Pero lo más revelador fue lo que pasó después. A las 4:30 me llamó Gabriel Torres, el investigador privado con quien colaboraba en asuntos corporativos. Su tono era directo. Tuvimos movimientos de Roberto. Intentó ingresar 3 veces a la cuenta conjunta con tu esposa. Al fallar quiso retirar dinero de otro fondo. ¿De cuál?, pregunté. Del fondo de estudios de tu nieta. Él figura como administrador, pero también está bloqueado, como pediste. ¿Y su reacción? Furioso, amenazó con demandas. Gritó en el banco, está fuera de sí. Era el clásico perfil de un abogado arrogante que acababa de perder su único as bajo la manga. A las 18 horas estaba de nuevo en casa revisando todo desde mi computadora, cada cuenta congelada, cada tarjeta inactiva, pagos automáticos ahora bajo mi control. Carmen estaba limitada a lo que tuviera en efectivo. Legalmente impecable, un esposo protegiendo los bienes compartidos ante un posible conflicto conyugal. El banco lo respaldaría. Pero lo que ellos entendieron ese día fue aún más importante. El hombre al que querían acorralar ya no estaba a la defensiva, ahora jugaba al mismo nivel y con mejores cartas. A las 6:47 volvió a sonar el teléfono. Carmen otra vez. Su voz por primera vez no era de molestia ni reproche, sino de desesperación. Sabía que ese momento iba a llegar, el punto donde el disfraz de víctima se cae y la urgencia real asoma. Era hora de ver cómo los cómplices empiezan a caerse entre ellos cuando el plan fracasa. La noche del sábado, Carmen apareció en la oficina de Roberto como si la estuviera persiguiendo el mismísimo diablo. El guardia del edificio ni se inmutó, acostumbrado a ver caras alteradas en trajes caros, pero sus tacos resonaron contra el mármol, como si cada paso anunciara un desastre. Desde una cafetería frente a la entrada, Torres observaba todo. Tenía gente adentro conectada por los ductos de ventilación antiguos que todavía comunicaban algunas oficinas. Todo formaba parte del plan. Carmen había hecho una llamada justo en la vereda de nuestra casa, sin saber que hasta la vecina alcanzó a oírla. Roberto, tenemos que hablar urgente. Todo salió mal. En el piso 14, la luz del despacho de Roberto seguía encendida. A través de la ventana se veían moverse 2 siluetas gesticulando con papeles regados por el escritorio. Sus cuerpos hablaban por ellos. Tensión, nervios, caos. Por los ductos llegaban fragmentos de conversaciones. Carmen temblaba. Eduardo lo sabe. Bloqueó todo. No pude ni cargar nafta. La respuesta de Roberto fue seca. No es coincidencia. Apareció en la casa de Patricia justo cuando hablábamos de los pasos finales. Escuchó algo seguro. ¿Cuánto?, preguntó ella, como si le temiera más al dato que al hombre. Lo suficiente, si no, no habría congelado todo. Hubo una pausa. Hay que asumir lo peor. Capaz grabó todo. El silencio que siguió fue como un disparo en la noche. Se dieron cuenta al mismo tiempo que el ingenuo Eduardo tal vez les llevaba varios pasos de ventaja. ¿Y ahora? Acelerar. Basta de medias tintas.
El lunes presento la demanda de divorcio con medidas cautelares urgentes. La estrategia era clara: victimización total. Alegamos violencia financiera, que te restringe el acceso al dinero, que te aísla. Carmen se interesó de inmediato. Suena creíble. Lo es. Lo mostraremos como un tipo controlador que usa la plata para manipularte. El congelamiento de cuentas será la prueba. El crujir de papeles se mezclaba con la arrogancia de su voz. Hay que armar una lista de presiones psicológicas. Cada vez que no te consultó para gastar, cuando te criticó por tus compras, cuando limitó tus tarjetas. Carmen dudó. Pero él nunca fue controlador, siempre me dio todo. Entonces lo planteamos como dependencia emocional, que usaba su generosidad para hacerte sentir que no podías vivir sin él. El cinismo era repugnante. 28 años de esfuerzo convertidos en un plan para presentarme como un abusador. ¿Y Patricia?, preguntó Carmen con incertidumbre. Ella no va a creerme de una. Y eso nos conviene, respondió Roberto. Su reacción distante servirá como prueba de que Eduardo la manipuló. Diremos que la convenció de tu supuesta inestabilidad. ¿Querés que mi hija se ponga contra su papá? Quiero que salvemos tu futuro económico. Y si ella como psicóloga duda de vos, entonces su testimonio nos sirve como prueba técnica de una familia tóxica. Estaban dispuestos a usar a mi hija como un arma, a tergiversar su sensatez como frialdad y planearon todo hasta el último detalle. ¿Cómo responder preguntas? ¿Qué mensajería usar? ¿Dónde encontrarse? Era una guerra fría, disfrazada de causa noble, pero no sabían que mientras ellos repartían sus piezas en el tablero, yo ya estaba moviendo las mías y con más precisión. A la mañana siguiente, Carmen se reunió con Patricia en su tradicional café mensual, esa rutina que alguna vez fue entrañable. Se sentaron en la mesa de siempre, pero esta vez Carmen no buscaba compartir, buscaba manipular. Patricia, estoy preocupada por tu papá. Está raro. Creo que está mal psicológicamente. Mi hija, con el instinto clínico de quien estudió años para leer gestos y silencios, dejó su taza de café con una calma fría. ¿Qué te hace pensar eso? Controla todo, me corta el dinero. Dice que es por seguridad, pero yo siento que es un castigo. ¿Hace cuánto pasa eso? Meses, quizá más, pero recién ayer me bloqueó todo. Patricia frunció el ceño. Mamá, el control financiero puede ser violencia, pero también puede ser una forma de proteger bienes cuando hay amenazas legales. Papá dijo algo. Carmen vaciló. No esperaba preguntas inteligentes, esperaba compasión. Él dice que es por seguridad bancaria, pero después de 28 años sé que es un castigo. Capaz se enteró de que quiero divorciarme. Espera, ¿querés divorciarte vos? No es que él te está reteniendo. El análisis le cayó como una roca. Su hija la estaba desarmando sin levantar la voz. Solo te digo que está actuando raro, se defendió. Y como psicóloga deberías notarlo. Como psicóloga te digo que los cambios drásticos tienen una causa. ¿Qué pasó hace 3 días? Carmen se quedó muda. Patricia la estudiaba ya no como madre, sino como caso clínico. Mamá, ¿no estás pidiendo ayuda? ¿Estás pidiendo que me ponga de tu lado? Es eso. Carmen no contestó. Sabía que la historia no había convencido y que su hija, como experta, no iba a avalar una mentira tan evidente. Terminó su café frustrada y se fue sin más. El papel de víctima no le salía si no tenía quien aplaudiera. Mientras tanto, yo recibía una llamada que iba a cambiar la dirección de todo. Mi viejo socio, Antonio Silva, me avisó que el Colegio de Abogados había abierto una investigación formal contra Roberto. Se le cayó todo, me dijo. Hay denuncias de contratistas que dicen que cobró y no les pagó. Usó plata de fondos fiduciarios para cubrir sus deudas. Me detuve en seco. Era justo la suma que yo había visto salir de sus cuentas. Van a testificar. Con gusto. Están furiosos. Están en bancarrota por su culpa. Pasé las siguientes 3 horas al teléfono. Hablé con un electricista de Tucumán, un plomero de Salta, un techista de La Rioja. Todos tenían historias similares. Trabajaron,
Entregaron presupuestos y él se evaporó con el dinero. Con todo eso armé el dossier. A las 2:30 llamé al colegio. Quiero denunciar a un abogado por conducta profesional inapropiada. Tengo pruebas, nombres, fechas, montos. 3 testigos están dispuestos a declarar. A las 16 horas enviaron la citación y a las 4:47 recibí un mensaje de Torres. Roberto salió de su oficina con 3 cajas. Se fue manejando. Lo seguimos. No hace falta, respondí. Sé exactamente a dónde va. Tal como lo imaginé, Roberto fue directo a casa de Carmen. Cuando el castillo se desmorona, los conspiradores se agrupan como ratas buscando flotar en la misma tabla. Que se junten, que se abracen, que intenten juntar lo que queda. Yo seguía reuniendo datos, pruebas, movimientos. Esa noche me senté en mi despacho, la lámpara lanzando una luz cálida sobre la mesa y comencé a alinear todo. Llamadas, transferencias, reuniones, fechas clave. Era como un tablero de estrategia donde las piezas finalmente caían en su lugar. Lo tenía todo. Solo restaba decidir cuándo y cómo dar el golpe final. Entonces sonó la notificación. Un correo de Elena Morales. Asunto: proyecto de respuesta. Estrategia número 2. Abrí el archivo. Era una estrategia de defensa legal elaborada con precisión quirúrgica, todo contemplado desde la división de bienes hasta los escenarios en caso de escalada judicial. En la última hoja, un resumen detallado. En caso de que la contraparte utilice acusaciones de violencia emocional o abuso económico, recomendamos presentar contrademanda basada en pruebas de presión psicológica, intento de apropiación de activos de forma ilegítima y manipulación de descendencia con fines patrimoniales. No era solo una defensa, era una espada, era un escudo, era justicia. Minutos después, un mensaje de Patricia. Papá, mamá está gritando como loca. Dice que vos declaraste la guerra. ¿Qué está pasando? Me tomé un momento antes de responder. No podía decirle todo. Tranquila, hija. Solo estamos resolviendo cosas de adultos. Todo va a estar bien. No insistió. Pero yo sabía que intuía que la estructura familiar que conocía estaba colapsando frente a sus ojos. Lunes 9:14 de la mañana, el teléfono sonó. ¿Señor Eduardo López? Llamamos del juzgado de familia, le notificamos que su esposa ha presentado una demanda de divorcio con medidas cautelares por razones de seguridad económica y emocional. Debe presentarse a audiencia preliminar este miércoles. No me sorprendí. Roberto se movió rápido. Temía que lo expusiera antes. 10 minutos más tarde me llamó la oficina administrativa de mi empresa. Eduardo, nos llamó Carmen. Exige que le transfiramos 80,000 pesos a su tarjeta. Dice que es tu obligación. ¿Qué hacemos? Respondí sin dudar. No se mueve un peso sin orden escrita mía. Entendido. Cerré la ventana de mi despacho y respiré hondo. El sol brillaba. Un lunes cualquiera, pero acababa de comenzar la guerra oficial. Miércoles 10:27 de la mañana, sala de audiencia número 4. Unos pocos periodistas en los bancos del fondo, 2 abogados sentados y Carmen con el aire solemne de una santa martirizada, brazos cruzados, ojos enrojecidos. A su lado, Roberto con su carpeta, vestido con ese traje que usaba cuando quería parecer exitoso. Entré, saludé al juez con un leve gesto y me senté junto a Elena, quien me entregó una carpeta con el protocolo de audiencia. Allí ya constaban las acusaciones: presión moral, aislamiento financiero, amenazas al bienestar psicológico. El juez abrió la sesión y pidió a Carmen que expusiera su caso. Su voz temblaba con lágrimas contenidas perfectamente calibradas. Mi esposo me cortó todo acceso al dinero. No tengo cómo comprar comida. Se niega a hablar conmigo. Es frío, distante. Me siento atrapada. Yo me levanté cuando el juez pidió mi posición. Su señoría, los fondos mencionados son cuentas conjuntas. La medida de congelamiento fue tomada mediante procedimiento bancario legal ante sospechas de posibles intentos de vaciamiento patrimonial no autorizado. Tengo evidencia de esas sospechas. Entregué una carpeta. En la primera hoja,
el comprobante de transferencia de 52,000 pesos de Carmen a la cuenta personal de Roberto. En la segunda, el recibo de compra de un bolso de lujo, el mismo día que me pidió dinero para medicamentos de su madre. En la tercera, la transcripción de la conversación grabada, donde ambos delineaban cómo presentarme como un abusador para quitarme todo. El juez alzó las cejas. «¿Esto es su prueba de respaldo?» «Sí, señoría, y además he presentado una denuncia ante el Colegio de Abogados contra el representante legal aquí presente. Se le investiga por uso indebido de fondos fiduciarios y otras irregularidades financieras». Roberto se removió en su asiento. El juez lo miró con severidad. «¿Confirma usted la existencia de dicha cuenta conjunta con la señora López?» «Eso no tiene relevancia en esta audiencia, su señoría. El tema es la conducta del señor López. Si usted administra fondos vinculados a las partes en conflicto, entonces sí tiene relevancia directa». Carmen comenzó a inquietarse. Yo no sabía que eso iba a traer consecuencias legales. Solo quería tener algo de independencia. «Independencia», repitió el juez. «¿Y por qué entonces transfirió el dinero a su abogado?» Ella se quedó callada. Elena, sin decir palabra, pasó otro tomo al juez. «También tenemos registro de transferencias repetidas al mismo destinatario por más de 350,000 pesos en 8 meses. Además de grabaciones donde se planifica presentar al señor López como violento para obtener ventaja patrimonial en el proceso». El juez miró a Carmen con rostro serio. «La solicitud de medidas cautelares queda rechazada. El juicio de divorcio se posterga un mes. Ambas partes deberán presentar un informe detallado de cuentas, propiedades, movimientos y comunicaciones de los últimos 12 meses». Golpeó el mazo. La sala quedó en silencio. 2 días después, Gabriel Torres volvió a llamar. Esta vez su tono era serio, casi de advertencia. «Eduardo, encontramos una segunda propiedad en la calle San Martín en el centro a nombre de un testaferro, pero los pagos salen de la cuenta personal de Roberto». Me quedé en silencio procesando. «¿Y quién vive ahí?» «Una mujer registrada como niñera de tu nieta, la misma de la que Patricia ya había dicho que no confiaba. Todo indica que esa propiedad estaba lista para una mudanza, quizás incluso con la intención de llevarse a la niña». Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la ciudad seguía con su rutina indiferente, el tráfico, los sonidos, las vidas normales. Pero dentro de mí algo se apretaba. Ya no era solo una traición económica o matrimonial. Estaban intentando arrancarme a mi familia, utilizar a mi nieta como parte de un nuevo plan de vida construido sobre mis cimientos. Tomé el teléfono. «Gabriel, activa todo lo necesario. Un abogado especializado en derecho familiar y de tutela. Quiero revisar cada documento relacionado con la custodia de la niña, las autorizaciones, los permisos. Si hay una sola línea que apunte a una maniobra legal para apartarme de mi nieta, presentaremos una demanda inmediata». No hizo falta explicarle más. Sabía que estábamos entrando a una etapa más profunda del conflicto. Ya no se trataba de defender un patrimonio, se trataba de proteger lo que más amaba. A la mañana siguiente fui a ver a Patricia. Me abrió la puerta en bata, ojerosa, con el rostro tenso. «Hola, papá. Pasa. Te aviso desde ya. Roberto no durmió acá anoche». Asentí. La casa olía a café y cereal. La nena ya estaba en el jardín de infantes. Nos sentamos en la cocina como en los viejos tiempos. Tazas en mano, silencio incómodo. «¿Cómo estás?», pregunté. «Confundida. Todo parece estar rompiéndose. Mamá no me responde. Roberto actúa como si nada, pero yo lo conozco. Está pálido, nervioso. Papá, ¿me vas a decir qué está pasando?». La miré a los ojos y respiré profundo. «Sí, hija, te voy a contar». Le conté todo, sin dramas, sin exageraciones, solo hechos. Las transferencias, las grabaciones, la conspiración para declararme un abusador y quedarse con todo. Le hablé de la otra propiedad, de la niñera, de la posibilidad de que quisieran iniciar una nueva vida usando a la niña como excusa. Le mostré documentos, capturas, un fragmento del audio.
Le enseñé la foto de Carmen y Roberto saliendo juntos de ese departamento con bolsas de compras, riéndose como si fueran adolescentes, jugando a tener una doble vida. Patricia no dijo nada al principio, solo me miraba con los ojos muy abiertos. Es verdad, todo esto es real. Asentí. Todo está documentado. Se cubrió el rostro con las manos. No quise apurarla. El silencio en ese momento era más elocuente que cualquier palabra. Finalmente habló con la voz quebrada. Querían llevarse a mi hija. Quizás no lo hicieron aún, pero se estaban preparando. Y vos, con tu claridad, eras un obstáculo. Por eso necesitaban manipularte. Me miró con una mezcla de tristeza y determinación. Voy a pedir el divorcio y voy a ir al juzgado de familia. Si intentan tocar a mi hija, quiero que se les cierre cualquier puerta legal. No la interrumpí. Esa era su decisión. Y verla tan firme fue como mirar una versión más joven de mí mismo, fuerte, templada, digna. Mi hija no iba a dejarse aplastar por nadie. Esa noche dormí tranquilo por primera vez en semanas. En los días siguientes, todo avanzó como una avalancha. El abogado de Roberto recibió una notificación oficial por parte del colegio, audiencia disciplinaria por manejo indebido de fondos de clientes. 2 de los contratistas estaban listos para declarar. Elena me sonrió cuando me entregó la citación. Si lo suspenden, su credibilidad como abogado en este proceso se desploma. Todo lo que haya tocado judicialmente queda cuestionado, y eso incluye cualquier fallo que involucre su representación. Ese mismo día me llamaron del banco. Eduardo, intentaron mover dinero de una cuenta cerrada de Carmen hacia un fideicomiso jurídico. Todo falló, pero quedó registrado. ¿Querés que lo derivemos a la fiscalía? Todavía no, solo deja todo bien documentado. Cada movimiento de ellos era una nueva prueba de sus verdaderas intenciones. Finalmente, decidí sentarme a hablar con Carmen cara a cara, sin abogados, sin escándalos, en un café del centro donde alguna vez celebramos su cumpleaños. Llegó tensa, abrigada, los ojos oscuros. ¿Qué es todo esto, Eduardo? ¿Por qué me estás haciendo esto? Sentate, vamos a hablar. Se sentó, pero no se quitó el abrigo. Estaba lista para escapar al menor roce. Estás destruyendo todo. Me haces quedar como una interesada. Me estás dejando sin nada. ¿Por qué? Me incliné hacia adelante. Vos y tu amante intentaron convertirme en un abusador para vaciarme. Y todavía preguntas por qué. Yo no sabía que todo se iba a salir de control. Sí sabías. Tomaste decisiones, transferiste dinero, mentiste, usaste a nuestra hija. No necesitaba levantar la voz, solo decirlo con claridad. Te ofrezco un acuerdo. Renuncias a cualquier pretensión. Me dejás la empresa. El departamento que es previo al matrimonio se queda conmigo. Vos recibís una compensación justa. Vivís tranquila, sin escándalo, sin vergüenza. Y si no, entonces guerra. Con audios, con demandas, con registros. No vas a salir ilesa, pero aún podés salir digna. Se quedó mirando su taza, los dedos temblándole. Pensé que eras blando, que iba a ser más fácil. Te equivocaste. Después de un largo silencio, asintió. Está bien, lo firmo. Una semana después, todo estaba en papeles. Divorcio por mutuo acuerdo, sin reclamos. La empresa seguía siendo mía, el departamento también, los fondos protegidos, lo que había sacado devuelto. Roberto desapareció del mapa. El proceso disciplinario en su contra siguió su curso. Yo, mientras tanto, volví a mi casa. Me senté frente a la chimenea, la misma frente a la cual años atrás tomábamos té después de que naciera nuestra hija. Y pensé, no perdí. Sobreviví. No a golpes ni con gritos, sino con cabeza fría. Y eso en este mundo vale más que cualquier victoria. Pasó un mes. Carmen se fue de la ciudad. Me escribió un solo mensaje. Decía que necesitaba reiniciarse, que todo había sido demasiado para ella. No respondí. Ya no era mi asunto.
Roberto desapareció en cuanto comenzó el proceso disciplinario en el colegio de abogados. Uno de los contratistas inició acciones legales, otro exigió indemnización por daños. El colegio finalmente lo suspendió del ejercicio profesional. Él apeló, claro, como lo haría cualquier abogado orgulloso, pero ya era tarde, la mancha estaba puesta y en la abogacía, una reputación sin confianza es como un martillo sin mango, inútil. Patricia se mudó conmigo. Mientras duró el divorcio, compartimos la casa como en los viejos tiempos. Yo cocinaba el desayuno. Ella llevaba a mi nieta al jardín. Por las noches veíamos películas, hablábamos del pasado, de cómo podrían haber sido las cosas, pero no se lamentaba, no se quebraba, era fuerte como madre protectora, como hija agradecida. Una noche me dijo mientras tomábamos mate en la galería: «Papá, ¿sabes que de chica pensaba que eras aburrido?» Me reí. ¿Y ahora? Ella sonrió con dulzura. «Ahora veo lo fuerte que sos. Cómo sabés resistir sin romper nada, sin gritar, sin destruir, solo poniendo a cada uno en su lugar. Estoy orgullosa de vos». No fue solo un cumplido, fue perdón por todos los momentos que nunca dijimos nada, por todas las emociones calladas entre padre e hija. Un día salí al patio trasero y encontré una caja frente al portón. No tenía remitente ni timbre previo. Dentro una vieja foto enmarcada, nuestra boda. También había una nota escrita con la caligrafía inconfundible de Carmen. «Fuiste el mejor. No supe valorarlo a tiempo. Perdón. C. Cerré la caja y levanté la vista hacia el cielo despejado. No lloré. Solo sentí una especie de calor seco como una ráfaga que pasa por una casa vacía. Hay perdones que no necesitan palabras. A veces simplemente no responder es la forma más digna de cerrar un ciclo. 6 meses después me fui a la casa de campo, aquella que construimos cuando Patricia tenía 7 años. La reparé solo, con paciencia. Pintura nueva, techo reforzado, el cobertizo revivido. Era un trabajo lento, pero me daba paz. Un día vino Torres a visitarme con 2 botellas de gaseosa en una bolsa. Se sentó a mi lado en la banca de madera bajo el alero. «¿Cómo estás, López?» Vivo, tranquilo. Demasiado tranquilo, lo justo. Me miró con esa mezcla de respeto y cercanía que solo se tiene por alguien que atravesó un infierno y salió caminando. ¿Sabes? En mi trabajo he visto a muchos tipos quebrarse. A vos no te quebraron. No solo aguantaste, te diste vuelta, analizaste quién te estaba apuñalando y respondiste, sin puños, con inteligencia. Así tiene que ser un hombre. Sonreí en silencio. A veces el silencio es la respuesta más poderosa. En otoño viajé unos días a Buenos Aires, solo para despejarme. Una escapada. Entré a una librería al azar y mientras revisaba un estante escuché una voz conocida. Eduardo. Me giré. Era Elena Morales, mi abogada, sin carpetas, sin tono formal, en un abrigo largo con un café en la mano. «¡Qué sorpresa!», dije, totalmente inesperada. «¿Cómo estás?» Bien, libre. ¿Y vos? Pensé que después de ese caso me olvidarías, pero la verdad, no. Fuiste un cliente inolvidable. ¿Por qué? Porque no buscaste venganza, solo quisiste defender lo que era tuyo. Eso es raro. Fuimos a una cafetería cercana. Charlamos de la vida, de libros, de hijos. Al despedirnos me dijo: «Si volvés a la ciudad, escribime. No como cliente, como persona». Y ahí supe que el ciclo terminaba, que algo nuevo podía comenzar. Hoy, mientras escribo esto, tengo 58 años. Vivo solo en la misma casa que construí para una familia que ya no está. Es más tranquila ahora. No vacía, solo en calma. No me volví amargado ni desconfiado, solo más claro, más consciente de quién está a tu lado por amor y quién lo hace por interés. Carmen no volvió a escribir. No la espero. Patricia sigue cerca. Mi nieta ya lee sola. Está creciendo fuerte. Yo, mientras tanto, construyo una terraza con mis propias manos. ¿Y sabes qué? Soy feliz. Gracias por escuchar esta historia. Si te conmovió, deja un me gusta y suscríbete,
y contanos en los comentarios de qué ciudad sos y cuántos años tenés. Nos encanta saber quiénes nos escuchan.